Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos aquí reunidos en Online Virtual Education. Es un gusto estar contigo de nuevo en esa nueva semana. Estamos al día hoy, miércoles, un miércoles de fiesta donde estamos reunidos con una gran amiga de la casa. El 11 de noviembre, una fecha muy importante en Europa, el armisticio de la guerra mundial, pero sobre todo el día de hoy un tema que nos pediste, esperaste sobre BioNutriLips en vivo y a color con la doctora Marimar Guerra. En un minuto más con nosotros. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros, haber visto los congresos virtuales de las semanas precedentes. Recordemos que semana que entra tendremos también, junto con Filmed, otros ponentes, incluyendo el doctor Cotofana, en vivo para unos webinars que no te podrás perder. Estamos por parte de Ubernia, nuestra red de distribuidores autorizados, muy congratulados de tenerte, muy agradecidos de tenerte con nosotros, porque estamos felices el día de hoy de poder tener y darte ese tema prometido de BioNutriLips. Gracias a Ubernia, su red de todos los distribuidores en el país, y aquí presentes contigo, con nosotros, la doctora Marimar Guerra. Si fuera necesario de presentarla, recordemos que la doctora es médico experta en medicina genómica y de rejuvenecimiento, es graduada de la Universidad Anáhuac como médico cirujano, cuenta con muchos diplomas, además de sus estudios en medicina estética realizados en París, un posgrado en genética médica en Valencia, España, y como lo saben, es fundadora y creadora de la clínica que se llama Medae en Polanco, Ciudad de México, pionera en el tema de medicina genómica y de medicina estética global, con sus socios cirujanos plásticos y otros especialistas, dando lo mejor de la medicina integrativa en términos de antiedad y de rejuvenecimiento. Aquí presente contigo esa noche, Mar, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirte en ese recinto, en ese foro que siempre es tuyo. Gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Emanuel, mucho gusto, muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Para mí es un honor poderles compartir un poquito de nuestra experiencia con respecto al rejuvenecimiento de labios y de todo el tercio inferior. Y bueno, pues ustedes me dicen cuándo empezamos. Pues sin más esperar, empezamos. El tema ha sido muy aclamado, muy requerido, porque cada día más, que sea en labios voluptuosos o más naturales, que sea el labio rosa, el labio blanco, que sea en la parte periorbicular de los labios, también incluyendo el filtrum y otras técnicas, los médicos han sido requisicionados por sus pacientes de regreso de la pandemia, buscando nuevas técnicas que les permiten tener mayor duración, menos dolor y sobre todo un efecto cada día más natural y más esperado. Así que muchas gracias, es todo tuyo el espacio de Online Virtual Education, así que arranquemos esa nueva semana contigo. Gracias. Gracias, bueno, solo confírmame que está compartida bien mi pantalla y que puedo empezar. Está perfecta, puedes arrancar, gracias. Perfecto, pues bueno, como ya comentó Manuel, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el rejuvenecimiento de labios, en específico con ácido hialurónico, aunque bueno, durante la plática quiero estar abordando con ustedes varias cosas al respecto que considero importantes. Me atreví a hacer un pequeño índice de los temas que vamos a tratar. Obviamente quiero hablar un poquito de la introducción, evidentemente de la anatomía. Todos los que hemos tenido el placer de poder trabajar con la medicina estética, sabemos que la anatomía forma parte fundamental en ello. Los productos que como médico utilizo, aunque estoy consciente de que hay muchas técnicas, sobre todo en la parte del labio superior quirúrgicas, pues no puedo platicar de ellas, no soy cirujano plástico, quiero platicarles de las técnicas que nosotros hacemos, cómo manejamos la parte de las complicaciones, dejarles algunas perlas importantes y mis conclusiones. Empiezo todo lo anterior hablando pues de la parte del envejecimiento. Y el envejecimiento sabemos que es multifactorial y que lleva muchísimas cosas alrededor de él. Es imposible que nosotros veamos una cara y llegue el paciente hoy por hoy a nuestra consulta y nos diga, oigan, doctora, quiero los labios. Es una demanda común, pero nosotros como médicos tenemos que entender que es importantísimo abordar al paciente en toda la armonización facial. No sirve de nada hacer unos labios lindos si no voy a poder tener una reestructura importante del tercio inferior.
y es justamente lo que les quiero proponer en esta plática, el seguir haciendo estos abordajes integrales. Y por ello tenemos que hablar primero de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, y hablamos de la parte del envejecimiento como la pérdida de volumen, y como pérdida de volumen me refiero a toda la cara, enfocada a que va a haber una disminución del volumen facial, malar, temporal, evidentemente en los labios. Hablamos también de que hay una reabsorción ósea importante, todos conocemos esa reabsorción ósea, que hay un cambio en la musculatura y que como médicos tenemos que abordar a los pacientes. Me gustaría proponerles en 3 partes cuando nosotros hablamos de frente a nuestro paciente, hablando de la parte anatómica, qué subo, qué bajo, cuándo entra el cirujano plástico, cuándo entra el médico estético, cuándo entran ambos. En la parte de la piel, ¿qué vamos a hacer por esa piel? Tiene una disminución del estímulo de colágeno, tiene una disminución de la capacidad dérmica, tiene una deshidratación, tiene un aumento en la cicatrización, no sé, o sea, toda la valoración que vamos a ir viendo durante esta plática, y evidentemente también en el skincare. Entonces, a mí me gusta abordar a mis pacientes siempre haciendo una división en estas 3 áreas, en la parte anatómica, en la parte de piel y en la parte de cuidados en casa, y es lo que les voy a estar platicando a lo largo de mi plática. Cada vez, y lo sabemos en la última encuesta que se usa en INSAPS, los pacientes van prefiriendo cada vez procedimientos mínimamente invasivos que van a la alza. La aplicación de fillers solamente está por debajo de la aplicación de toxina botulínica. Eso es una buena noticia para los médicos que no hacemos cirugía y que vamos trabajando realmente en el abordaje mínimamente invasivo. Aunque bueno, como dijo Emanuel, la verdad es que a mí trabajar en conjunto con otras especialidades me encanta porque siento que podemos darle ese complemento al paciente. Y bueno, el objetivo total de nuestros procedimientos va a ser devolverle al paciente de manera anatómica pues las porciones adecuadas para ese rostro sin exagerar. Lo que les quiero enseñar el día de hoy es mi trabajo, que está muy basado dentro de resultados muy elegantes, muy naturales, que no cambian las proporciones áureas de mi paciente. De lo que estábamos platicando, sabemos, o lo que les hablaba es que a partir de los 20 años vamos teniendo una disminución en el colágeno, sabemos que hay una reabsorción ósea, que hay una remodelación, que hay una pérdida de grasa, que hay pérdida de colágeno, y eso pues obviamente trabaja durante o afecta a todos los niveles de proteínas y estructuras de la piel. Así que dejemos de ver la parte de inyectar nada más los labios como el único factor de las cosas que nosotros tenemos que trabajar. Y eso es muy, pero muy, muy importante. Hablando del envejecimiento de los labios, pues vamos a dividir los labios como los dividimos de manera rápida. El labio superior y el labio inferior. En la parte del labio superior podríamos hablar que puede tener muchas cosas. A ver, pensemos en unos labios. Pensemos que lo primero que te dice el paciente es que tiene el famoso código de barras, que tiene, por ejemplo, sabemos que la piel va creciendo y va teniendo una elongación del labio desde la parte de arriba y por lo tanto hay una pérdida de tono y esto hace que caiga. Sabemos que el surco nasogeniano se puede ver mucho más pronunciado y por lo tanto hay una ptosis de las mejillas y también tendríamos que hablar de la reabsorción ósea del trabajo desde el reposicionamiento malar. Y hablando desde la parte del labio inferior, pues hablamos también de que hay una ptosis del tejido blando, sobre todo el surco submental, que se va haciendo mucho más profundo y esto hace que caiga y por lo tanto podemos ver estos mentones que de pronto son como de bruja. Y si bien no forma parte de las subunidades, la parte del jowl también va a ser algo muy importante en el rejuvenecimiento del tercio inferior. Cuando nosotros hablamos también de los labios, entonces lo que quiero proponerles hoy es que no solamente hablemos de los labios, sino de todo el tercio inferior. ¿Qué estamos buscando o qué es lo que está pasando? Como lo decía ahorita Emanuel, el labio rojo es mucho más que una falta de volumen y de proyección. También tiene un adelgazamiento, tiene necesidad de correcciones, muchas veces de simetrías. Las personas hablamos y tenemos gestos al hablar y solemos tal vez morder más un labio que el otro o al gesticular o dormir de un lado y eso haciendo también que tengamos asimetrías sin necesidad de tener padecimientos establecidos como una parálisis, por ejemplo. Tenemos que fijarnos en el pliegue nasolabial, que muchas veces necesita no solamente un relleno, sino un soporte desde el punto de vista malar. En la parte del labio blanco, hablamos de las arrugas periorales, la necesidad también de rellenar esta parte de volumen, la importancia de regresarle contorno a los labios y que estén definidos.
Y la verdad es que los labios son súper importantes. Así como en el tercio superior hablamos de la importancia de los ojos, en el tercio medio de la importancia de la nariz y en el tercio inferior los labios son los protagonistas y son muy importantes, pero tenemos que entender que forman parte de un concepto completo. Proporciones ideales o de lo que se habla, sobre todo en la parte dorada, hablamos que el labio superior tendríamos que estar sin arrugas, tendrían que estar definidas las columnas del filtrum, el arco de Cupido muy bien definido, el labio superior rojo con los tubérculos bien definidos y 2 muesquitas a la parte de los lados, y el labio inferior nos gusta, o las tendencias es que hay una pequeña depresión central y los 2 tubérculos laterales bien definidos, simétricos y sobre todo mucho cuidado con la eversión. Esto es lo que se toma en la cita que están viendo en la parte de la diapositiva y es justamente las tendencias de lo que buscamos en unos labios bellos. Bueno, todos sabemos las proporciones de oro, obviamente todos los que hacemos belleza facial sabemos la importancia de las mediciones y la importancia de mantener este número mágico de proporciones y solamente estoy repitiendo lo importante de tener bien definidos, sin exagerar, la parte de los labios. Algo muy importante que, bueno, describió y que le dio un gran sentido el doctor González Ulloa hace un tiempo hablando de las unidades y subunidades estéticas, que muchas veces usan los cirujanos plásticos para la reconstrucción. Me gustó citarla en este momento para que entendamos, y voy a repetir y repetir durante toda mi plática, la importancia de tratar en conjunto todo el tercio inferior. Y que veamos la importancia de resaltar, y es tan importante la proyección del mentón como la definición de los labios, como el trabajo de la piel. Y es por eso que en estas subunidades hablamos de trabajarlo toda esta parte en conjunto. Entonces, ¿se acuerdan que al principio estaba comentando que cuando yo hago la exploración con mis pacientes hablamos de la parte anatómica? Luego hablamos de la parte de la piel y después hablamos de la parte del skincare. Están viendo aquí una diapositiva donde están involucrados prácticamente todos los músculos que necesitamos tratar en el tercio inferior. Y hablando justamente de ello, pues porque en el tercio inferior o en la problemática de los labios seguramente vamos a encontrar arrugas que no vamos a rellenar precisamente con un filler porque podríamos generar un volumen indeseado, pero queremos combinaciones con toxina botulínica, probablemente con estimuladores, con vitaminas o sí, ácidos hialurónicos de muy baja densidad que logren generar una hidratación importante y que muchas veces son importantísimos para el rejuvenecimiento de esta área. Incluso puede ahí haber un tratamiento en conjunto, como los cirujanos plásticos, porque al elongar esta zona se puede hacer un recorte quirúrgico que pueda rejuvenecerlo y de manera anatómica poderlo irlo revirtiendo. Otra cosa importantísima con respecto a la siguiente diapositiva es justamente hablar de la interacción de la armonía entre las subunidades estéticas que ya mencionamos de este tercio. Y bueno, aquí lo que quiero mostrarles es la importancia, sobre todo de los planos anatómicos y de la relación que existe entre la punta de la nariz, el labio inferior y la mejilla, que hace mucho tiempo fue reescrita ya por Ricketts, y que después, pues obviamente se van modificando y que vamos haciendo planos para poder hacer nuestro proyecto de tratamiento. O sea, cuando tú estás frente a tu paciente, lo que tienes que decidir es qué voy a hacer con él y tienes que verlo de tal manera en la cual podamos trabajarlo de manera armónica. Pues hacer la boca más divina del universo. Pero si no logras proyectar bien el mentón, si su ángulo mandibular no está listo, pero sobre todo si tiene una carga de sombras y la proporción que de la nariz a los labios es irreal, el procedimiento pues no va a lucir. Vas a tener los labios perfectamente armónicos, probablemente perfectamente hidratados, pero no vamos a tener el resultado anatómico que nosotros queremos tener y sobre todo la parte del deseo importante. Del otro lado, también me atreví a citar esta línea o esta referencia anatómica de Frankfurt, en donde también habla de la importancia de los ángulos, ¿ok? Hablando ahora de lo que a todos nos gusta, de la importancia de estar seguros, porque todos los que inyectamos la cara sabemos la importancia de saber la anatomía. Cuando hablamos de fillers, hablar de arterias yo creo que es algo muy importante. Y bueno, ¿qué quiero dejar de esto? Sabemos perfectamente que la arteria
facial da rama a la arteria labial inferior, a la arteria labial superior, y ella se va directo a la parte angular. Me gustaría dejar muchísimo esta diapositiva la importancia de que entendamos que en esta anatomía esta es una arteria realmente importante y que si tenemos una complicación, que Dios no lo quiera, no podría sorprendernos el hecho de que tuviéramos complicaciones hasta la punta de la nariz, incluso oculares, y es por eso tan importante que sepamos en dónde estamos inyectando y cómo lo estamos haciendo y cuál va a ser la parte de la profundidad y de la distancia. Es muy importante que consideremos no inyectar, y si lo tenemos que hacer, definitivamente tomamos medidas adicionales cerca del borde, 2 centímetros. Y bueno, y como están viendo en la diapositiva del lado izquierdo, la arteria es siempre profunda. Así que las recomendaciones más importantes es no rebasar nunca una profundidad máxima de 3 milímetros, o sea, inyectar por la parte anterior, respetar mucho la comisura, ya que la arteria pasa lateral a ella, y si lo tengo que hacer, tomar la decisión de todavía inyectar mucho más superficial. Otra cosa importante con los planos anatómicos es que es importante que consideren que hay que inyectar de manera despacio, con la menor presión posible y de preferencia de manera retrógrada. En esta diapositiva que están viendo está un plano histológico en donde estoy demostrando la parte de la arteria y en el otro lado es un labio ya inyectado, en donde está mucho más anterior. Variaciones, pues la arteria facial como tal no tiene tantas variaciones como la arteria labial, que tiene muchísimas y que, bueno, se han descrito muchas, aquí les dejo las más significativas, pero bueno, que siempre va a ser muy importante que tomemos en cuenta esta parte anatómica y dejarles que lo más importante es que los labios se tienen que inyectar mucho más anteriores y de manera superficial. Ahora, ya que pasamos esta parte, quiero contarles un poquito del protocolo. Este protocolo no fue creado por mí, es un protocolo que he adoptado con muchísimo éxito de FilmMed y me gusta muchísimo. ¿Y por qué? Porque cumple con lo que yo quiero, justamente con un tratamiento que me ayude a regenerar y a reposicionar y a revitalizar y a trabajar todo el tercio inferior sin necesidad de cirugía. Existen 2 presentaciones de FilmMed para la parte de los labios. La diferencia es simplemente la densidad del ácido hialurónico que vamos a utilizar. El NSTF es un producto que en lo personal me gusta muchísimo porque está muy enriquecido de vitaminas, no genera volumen, tiene ácido hialurónico y me permite hacer un rejuvenecimiento de una zona que al no ser quirúrgica para mí, pues evidentemente me da un soporte importantísimo. Otra clave importante es que los labios forman parte de la sensualidad del rostro. Así como hablamos de que los ojos son la ventana del alma, los labios siempre tienen que ser una cereza en el pastel y su envejecimiento realmente le quita proyección y visión a la parte de la cara. Entonces, son parte de esta personalización. Aparte, creo en lo personal que es de los tratamientos más pues buena onda dentro de la medicina estética, porque son de esos pocos tratamientos que tú haces y en el momento inmediato, cuando la paciente se ve en el espejo, sonríe, es justo lo que él quiere. Y sin embargo, no se da cuenta, podrías haber hecho el mejor reposicionamiento facial, la mejor aplicación de toxina botulínica, que probablemente necesiten ese estímulo de bioestimulación durante una semana o de bloqueo muscular durante 7 a 15 días y tarde el resultado. Los labios no, los labios los pones y la paciente sale feliz con ganas de pintarse los rojos porque es un procedimiento bastante agradecido. Entonces, esa expresión, esa sonrisa de la paciente va muy de la mano cuando tú logras convencerla de trabajar todo el tercio inferior de manera integral. Esto es otra encuesta que se hizo, también es una diapositiva que me hizo favor FilmMed de regalarme o de prestarme, en donde hicieron una encuesta hablando de cuáles son las preocupaciones más importantes con respecto al rejuvenecimiento o de los labios o las demandas más importantes. El 7% de ellos hablaba de que pues, buscaban más el contorno, 16% buscaban volumen, el 26% les preocupaba la parte del naso labial, o sea, hasta el mismo paciente considera que es importante esta estructura o esta subunidad, y otros pacientes hablaban, el más importante, del código de barras, que es importantísimo y que habrá que trabajarlo de manera global como lo hemos ido platicando. Entonces, hablemos ahora de las técnicas. Reglas generales muy importantes con respecto a la aplicación de cualquier inyectable. La confianza siempre es el peor enemigo de todos nosotros, así que hay que usar antiséptico, yo uso estericide,
Analgesia, bueno, hay muchas formas de analgesia. Existe el bloqueo, existe el frío, existe la vibración, existen combinados, el frío con la vibración. Hay que tener en mente la parte anatómica para evitar cualquier zona de peligro y tener muy presente en dónde puedo inyectar, con qué voy a inyectar. Aunque bien no nos libra de todo mal la parte de hablar de aspirar antes de inyectar, bueno, todo suma y mientras más seguros estemos y nosotros nos quede, pues bueno, va a ser siempre importante que lo consideremos. La infiltración en forma retrógrada está descrita ya por muchísimos libros hablando de la importancia de no tener tanta presión, que si en algún momento hay un evento de infiltración vascular, bueno, pues le quitemos presión a ello. Tener siempre a la mano la hyaluronidasa, que bien es muy importante para todos aquellos que inyectamos o que trabajamos con ácido hialurónico. Y bueno, como siempre y como nunca nos vamos a cansar de decirlo, hablar de los posibles efectos no deseados, siempre nuestro consentimiento informado dentro de todas las reglas, pues va a ser algo bien importante. Esta diapositiva ahora se las voy a compartir, pero habla mucho del mecanismo de efectos adversos. Diferencias entre cánula y punción, la que ustedes quieran. O sea, con la cual te sientas cómodo. Algunas tiene ventajas, la cánula duele un poquito menos, hay mucha menos probabilidad de infiltrar un vaso. La punción puede tener más inflamación, pero me parece un poquito más precisa. Y la verdad es que depende de cómo lo hagas, pues lo hagas bien. La que ustedes prefieran, yo les voy a contar mi experiencia. Mi técnica. A mí me gusta muchísimo, como les comentaba, y si han tenido la oportunidad de ver mi trabajo en mis redes sociales, les podría decir que me gusta hacer labios que no sepan que se inyectaron, que guarden las condiciones anatómicas más bonitas y que literalmente me gustan los labios muy definidos con un tercio más grande del labio inferior y no me gusta realmente que tengan una exageración de volumen. Generalmente empiezo por los bordes, es algo que me hace, la verdad, proyectar bastante bien mi labio y sobre todo poderlo definir. Incluso muchas veces cuando termino los bordes, el paciente le parece suficiente y eso también hay que dejarlo al paciente. Después hago siempre los pilares de que entro desde la mucosa hacia la parte de arriba, defino mi tubérculo central, hago mi arco de Cupido y luego me voy hacia el lado inferior. Ya lo había definido o ya había hecho mis bordes y después solamente voy a trabajar directamente en estos dos tubérculos. Me comparto enseñarles un video, digo, me permito. Justamente estoy haciendo el delineado. A mí me gusta hacerlo directamente con aguja, aunque bueno, en algunos casos cuando tengo que trabajar en la parte de afuera, lo hago perfectamente con cánula y la verdad es que pues depende muchísimo de la paciente. Yo sí les pongo anestesia tópica, les pongo frío y trato de que al paciente le duela lo menos posible. Los labios son zonas muy sensibles. Se dan cuenta, hice el video solamente primero de un lado. Dejé ahí un pequeño bolito para poderlo elevar. Y estoy explicando justamente qué quiero definir ahora, un poquito el arco de Cupido. Si se dan cuenta, cambié mi aguja, estoy usando una Misawa para ser un poquito más precisa. Tengo grandes colegas, por ejemplo, que lo hacen todo directamente con la misma aguja. Algunos cambian dentro de su procedimiento a cánula. La verdad es que ya depende muchísimo de la técnica. A mí me gusta cambiar, de hecho, cada segundo o tercer pinchazo el filo de la aguja y voy cambiando entre agujas. De hecho, en la foto, en el video pueden ver que está definido de manera muy sutil, pero así es como me gusta. Después me estoy yendo al borde inferior. Entre 2 centímetros les pinté ahí los dos tachecitos importantes en donde realmente, sobre todo si va a ser con aguja, no deberíamos de entrar. Y voy por todo el reborde haciendo mi borde. Hay que tener mucho cuidado en el labio inferior de no sobrecorregir porque pueden invertir la mucosa y eso realmente se ve mal, sobre todo cuando la paciente sonríe o si tiene un poquito de celulitis del mentón termina traccionando un poco más hacia abajo. Ahí se repitió. Ay. Perdón. Perdón. Que me adelanté un poquito. Voy a dejarlo ahí. Estoy terminando el reborde de la definición del labio inferior.
Y después, para hacer los tubérculos inferiores, a mí en lo personal me gusta hacer un pequeño tachecito, tal cual, sobre el tubérculo, como lo van a ver ahorita, en donde dejo una pequeña cantidad del producto y después masajeo. Sé que hay técnicas en las cuales van infiltrando todo el labio. A mí de verdad así me funciona bastante bien. El paciente le ahorro 2 piquetes o 3 piquetes más. Y el masaje en esa zona, pues siempre es importante. Logras esparcir el producto sobre todo este producto. Por eso me gusta con muchísima facilidad. Después, hablábamos de la importancia, ya tengo mis labios definidos y ahora es una zona que necesita nutrición, hidratación, revitalización, porque acuérdense que todo el abordaje de mis pacientes es desde el punto de vista anatómico perfecto. ¿Qué necesitaban esos labios? Volumen, definición, lo estoy resolviendo de manera anatómica con la aplicación de un ácido hialurónico. Los cirujanos plásticos lo pueden hacer también con grasa. También, check. Ya se acabó la parte del reposicionamiento y de la necesidad anatómica. Vamos por el segundo punto, que va a ser la parte de la piel. Y la piel necesita vitaminas, y necesita estructura, y necesita despertar el fibroblasto y que éste tenga alimento para, aunque es una paciente joven la que están viendo, pues mientras más soporte dérmico tengamos y mientras más vitaminas, pues también ese envejecimiento y ese rejuvenecimiento va a ser mucho más constante. Así que aquí sí porque sí, con cánula vamos a poner 2 ml de NSTF. Realmente hago solamente un punto de entrada y termino haciendo de manera vectorial 3 o 4 líneas para cubrir todo. A veces cuando el envejecimiento del código de barras y así es mucho, pues lo combino también evidentemente con toxina botulínica. Muchas veces, por ejemplo, Julio o Gustavo, que son los 2 cirujanos plásticos con los que trabajo, hacen un levantamiento del labio de manera quirúrgica, pero bueno, esa es justamente la parte de la evaluación en conjunto. Mientras termina la parte de la técnica, también es bien importante siempre considerar de verdad los ángulos, contemplar la importancia de la proyección del mentón, contemplar la distancia, contemplar pues prácticamente todos esos ángulos que también le van a dar un rejuvenecimiento importante a esta área. Este procedimiento con la parte de la cánula realmente no es un procedimiento doloroso. Este protocolo del NSTF se recomienda mensual por 4 meses para poder realmente reestructurar toda esta zona. En los pacientes en MEDAI generalmente usamos 2 mililitros en el tercio inferior, 2 mililitros en el tercio medio y lo hacemos en conjunto en la misma aplicación. Generalmente no solo tratamos una zona, ahorita para fines del video hicimos solamente este tercio. Entonces el protocolo de nuestros pacientes es la aplicación del ácido hialurónico que va a durar, dependiendo de la actividad física del paciente, el metabolismo y todo lo que nosotros sabemos, entre 8 y 12 meses y empieza en ese momento con su protocolo de hidratación que va a ser mensualmente por 4 meses. Efectos no deseados de la aplicación de labios, bueno, el más común y que prácticamente a todos nos ha pasado, moretones. Nódulos y granulomas tienen muchísimo que ver con nuestra técnica, igual que los cambios de color o los efectos de discromías, como el Tyndall, asimetrías que también tendrán que ver con 2 factores, evidentemente con nuestra técnica y también tengan mucho cuidado y valoren la parte dinámica cuando su paciente está hablando, porque eso puede pasar. Como les decía, que el paciente tenga el típico tip de tomarse mucho más un labio o no, o morderlo, los brackets pueden generar también asimetrías y eso tendríamos que contemplar. Infección que tendrá que ver siempre con nuestra técnica, la parte de la ceguera, que a todos nos da completamente miedo, mucho miedo, que tocamos madera, pero que es bien importante entender que la fisiopatología o la fisiopatogenia de este problema tiene mucho que ver que entre la parte de los vasos. Entonces, muchas veces genera un poco de presión, sobre todo en las arterias en el momento de infiltrar. Puede funcionar, aunque bueno, pues nada, o sea, todos hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, para ir terminando con la parte de la plática, les dejo las perlas más importante, que va a ser conocer siempre la anatomía, es fundamental para todos los que inyectamos.
entender que trabajamos por subunidades. Algunas requieren fillers, algunas requieren toxina, algunas requerirán cirugía, algunas requerirán tratamientos en conjunto y que entendamos que la cara se tiene que tratar por la parte anatómica, que va a ser parte de esto, pero que no olvidemos la piel y que es muy importante que los labios estén bonitos, pero que todo este tercio inferior también luzca la belleza de unos labios rejuvenecidos. Recomendamos infiltrar con cánula o con aguja, la verdad es que esto es parte de las pérdidas. No profundizarse, recordar que la arteria siempre va en la parte profunda, armonizar siempre con las subunidades vecinas y bueno, la parte de los consentimientos informados. Y bueno, conclusiones. Somos médicos, es muy importante no hacer daño, saber realmente que somos capaces y bueno, todo esto se va desarrollando siempre con la práctica y en manos de productos que tengan las certificaciones, que sean realmente de calidad y que sepamos que cumplen con todas las reglas. La anatomía nos va a ayudar siempre a evitar la parte de las complicaciones. El análisis de toda la estructura, de todas las subunidades, ya sea el tercio superior, medio, inferior, nos va a ayudar siempre a potenciar los resultados. Yo siempre digo que dejemos de ser médicos jeringólogos y seamos médicos que buscan esta parte de armonización facial integral, que si vamos a trabajar y quieres trabajar solo por tercios está perfecto, aunque siempre la propuesta va a ser que el artista quieres tú y que lo que tienes que hacer es generar la confianza en el paciente para que te permita poner en tus manos toda la armonización de su rostro. Y ojos, nariz y boca siempre van a ser nuestra cereza del pastel. Y bueno, si ocurren complicaciones, será importante saber cómo tratarlas. Y pues eso es todo. Estoy muy pendiente de sus dudas. Emanuel, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a ti, Mar. Es un placer, gracias a Medae y al centro que alberga tus servicios, de la cual eres propietaria y dueña y socia, y nos da gusto que en Medae hayan podido también filmar ese caso real de un BioNutriLips by Filmed. Hay muchas preguntas, vamos a ir por bloques. Nos gustaría saber en esas técnicas, ¿cuál es la duración en labios? Que siempre es una pregunta, y si la duración se altera según los pacientes, o qué has visto tú en tus resultados. Sí se altera por muchas cosas. Pacientes deportistas de alto rendimiento, yo les quito aproximadamente un 30% del resultado. El producto promete entre 8 y 12 meses. Con factores que lo alteran. Mujeres blancas, delgadas, deportistas de alto rendimiento, pacientes que fumen, medicamentos antiinflamatorios de uso constante, ciertos tics, sobre todo en los labios, como les contaba, el estarlos mordiendo, pues muchos besos también pueden generar esa eliminación más rápida del producto. Muy bien, muy claro. Ahora, nos están preguntando con qué otros procedimientos tú haces una combinación de peribucal, o si lo combinas en otros protocolos, o es algo que per se se vende como un BioNutriLips y la paciente viene a eso y se va, o si lo incluyes en otros protocolos combinados. La macana en mi mero mole, la verdad. No, yo no vendo labios. La verdad es que yo a mi paciente le ofrezco siempre un tratamiento integral de rejuvenecimiento integral por tercios, ¿sí? Hacemos tratamientos, por ejemplo, del tercio superior, del tercio medio y en específico del tercio inferior. Es muy importante valorar la parte del mentón. De nada me sirve si tengo un mentón hipoproyectado hacer unos labios. Es más, de hecho, es mucho más importante generar una proyección adecuada en estos planos que les enseñé de la parte del mentón. Incluso sabemos que el yo-1 forma parte de esta subunidad, pero también es importante trabajarla. De nada me sirve tener una mandíbula perfectamente definida si no voy a tener labios. Entonces, lo que nosotros hacemos en Medae es trabajar el tercio inferior con las necesidades. Y como les contaba en la ponencia, nosotros lo dividimos en tres. En la parte anatómica y hacemos un plan. La paciente necesita volumen en los labios, definición, proyección de mentón, proyección del ángulo mandibular, probablemente quitar un poco de volumen de la parte del jowl, y tiene elongación o no, y entonces lo decidirá Julio o Gustavo, ¿no? En esta zona. Y ya que tenemos todo ese plan, hacemos la parte de la evaluación de piel. Y la paciente no solamente a veces necesita el BioNutriGlow, muchas veces va a necesitar que hagamos combinaciones, por ejemplo, con Toscani, que puede tener toda una línea, porque esa zona se mancha muchísimo.
Y tal vez voy a necesitar también hacer un láser, incorporar un tratamiento, por ejemplo, despigmentante. También voy a necesitar que la paciente tenga una excelente rutina de skincare. Es una zona tan, fíjense las estadísticas, es el 35% de la solicitud, el código de barras. Es una zona muy difícil porque rellenarla, hacen buscar el doctor Chung, así, se quedan como demasiado volumétricas. Entonces, el skincare en esta zona es importantísima. Entonces, nosotros lo que hacemos son proyectos en los cuales el paciente tiene la resolución anatómica, que es probablemente la que más va a variar en la parte del precio, la resolución de cuidados dentro de nuestra cabina, que va a tener una combinación que puede ser con NSTF, algunas veces combinamos NSTF y otra sesión de exosomas y luego Toscani, o sea, también habrá que evaluar cuál es la condición del paciente, pero generalmente un buen resultado lo pueden tener con NSTF, una mensual por 4 meses, más el skincare, que probablemente vayamos a utilizar de las necesidades o de nuestra farmacia, pues dependiendo qué edad tenga la paciente. Para pacientes jóvenes generalmente nos vamos con Oxygen Glow o nos vamos con SBR o buscamos, por ejemplo, que la paciente, si es un poco más madura, empiece con Filorga y toda la parte de la producción de colágeno, o sea, pero siempre en estructura, en un bloque. Muy bien, muy claro y muy buen tip de cómo abordar esos pacientes de una forma multidisciplinaria y holística para no vender jeringas, jeringólogos, como lo decías muy bien. ¿En qué caso utilizas tú y en qué tipo de pacientes escoges un LIPS normal, el Filmed Art Filler Lips o el Soft Lips? ¿Cómo escoges a tus pacientes, o si es él que te lo condiciona o tú que lo sugieres? Mira, la verdad es que soft lo uso mucho para la paciente que me dice, Mar, no quiero un cambio, no quiero volumen, la verdad es que solamente quiero hidratar mis labios, que son mis pacientes jóvenes. Cada vez la demanda de las solicitudes estéticas va llegando en pacientes más jóvenes que están buscando la parte de la prevención, entonces uso soft. Y en el resto de los pacientes uso lift y lo combino con universal, porque generalmente un paciente de más de 35 años va a necesitar un reposicionamiento, una estimulación de la parte del mentón. Entonces, generalmente uso el universal en la parte inferior y lift en la parte de arriba. Muy bien. Ese protocolo es más recomendado para pacientes más jóvenes, más millennials. ¿Cómo lo adaptarías a pacientes de edad arriba de 40, 45 años? Cambia, tienes que usar, lo único que, todo esto es por década, ¿no? Entonces, si yo voy a empezar mis tratamientos a los 25 años, probablemente use el ácido hialurónico y ponga NSTF. Entre 30 y 40, pues tendré que agregar cuáles son las patologías que ya están, porque la piel también tiene patologías y también tendrá que tratarlas, pero pues si la paciente tiene fotodaño, incorporaré probablemente un láser. Si la paciente tiene una cantidad enorme de arrugas, probablemente lo trabajemos con un mesobotox, porque en esa zona, acuérdense, que está como dividido y lo que yo tengo que trabajar es demasiado superficial para no trabajar realmente en la parte de la contención del músculo. Lo vamos a combinar, por ejemplo, a partir de la cuarta, quinta década, pues puedes utilizar radiofrecuencia fraccionada, pero todo es siempre más. Los exosomas, por ejemplo, están teniendo una función enorme en pacientes de más de 40 años porque permiten realmente hacer una revitalización completa de todo ese tercio. Entonces, más bien yo te diría que lo que te propongo es que hagas planes para pacientes muy jóvenes, en donde dices, bueno, de antemano es NSTF más ácido hialurónico. ¿Tienes este problema? Pues incorporo esto más esto. Y así los voy sumando. Muy bien. Muchísimas gracias. Un par de preguntas más, abusando de tu tiempo y de que estés ya al final de la consulta. Espero que no te estemos quitando más tiempo. Para nada. Y nos preguntan desde el norte del país y saludamos también al doctor Barrera hasta Reynosa, Tamaulipas, y a la doctora Liébana hasta Querétaro. ¿Cuánto tiempo recomiendas que el paciente deba de esperar para poder dar un beso en caso que le hayas hecho el Bionutri Lips? Es una muy buena pregunta y dentro de las indicaciones, y fíjate, me faltó poner la diapositiva, las indicaciones posteriores a la aplicación de labios es no besos, tratar de no morder cosas muy duras, sobre todo que el producto tiene un poquito de lidocaína, entonces el paciente pierde también un poquito de sensibilidad, es importante las primeras 4 o 5 horas, entonces es importante recordarle
tener cuidado con morderse, no besos las siguientes 48 horas, los mandamos, es raro que se inflamen cuando lo haces con pocas punciones, pero bueno, generalmente alguna paleta helada o hielo de manera local, evidentemente llamar ante cualquier eventualidad que va a ser cambios de color. Recordemos que lo más importante, también omití decirlo, es el dato más importante de alerta cuando tú estás inyectando los labios es dolor. Eso generalmente va de la mano con la arteria y no todos los moretones son oclusiones vasculares. Entonces también eso es importante. Los labios son muy irrigados, es normal tener, bueno, no normal, común poder generar una equimosis. Entonces si tu paciente viene preparada y se tomó el árnica tal vez 3 días antes, se lo dejas 3 días después, también puede formar parte bonito del resultado para que ya luego pueda lucir los labios sin ningún tipo de moretón. Justamente hablando de eso, terminando con esa pregunta de safety, de seguridad, ¿tú cómo manejas el caso de complicación, el manejo de la hialuronidasa y si recomiendas además de esto un producto para aumentar la circulación o cuál es tu abordaje de cualquier complicación causada en tu clínica o por alguien que llegaría desde afuera, porque nos puede pasar a todos a pesar de... Sí, no, yo agradezco mucho, Emanuel, la confianza de otros doctores para mandarme sus complicaciones. Lo más importante es, primero, diagnosticar el compromiso vascular. Si nosotros podemos actuar dentro de los 120 primeros minutos, vamos a poder tener un buen resultado, esperando sobre todo, bueno, también con la mano de Dios. Es muy importante en ese momento explicarle al paciente todas las situaciones, hacer que firma los consentimientos. La verdad es que yo en mi consentimiento informado tengo ya esa cláusula para que me permita el paciente actuar. Bueno, pues hay que aplicar, tener en tu botiquín la parte de la hialuronidasa es importantísimo. Yo la disuelvo en 1 mililitro de solución salina. Y algo bien importante es que tengan que saber que la hialuronidasa tiene una permeabilidad espectacular. Hay muchísimos artículos ya súper documentados en los cuales indican que 0.5 habrá que inyectarlos cerca de la lesión. Digo, volverle a atinar al vaso, si es que le entraste, sal de ahí, cómprate un boleto de lotería. O sea, de verdad. Pero bueno, inyecta directamente en el último punto en donde lo pusiste, donde estás detectando el compromiso, y el otro 0.5 alrededor. Sabemos que hay difusión y eso nos va a ayudar muchísimo. Hay que masajear de manera intensa y con calor la zona. Y recordemos que dentro de los 60 primeros minutos vamos a tener el 50% de absorción o de disolución del ácido hialurónico. Entonces, dejas ahí a tu paciente, al cual vas a estar valorando cada 30 minutos. Recordemos que también la hialuronidasa, raro, pero puede generar un efecto adverso, entonces va a ser muy importante que tengas una vena permeable. O sea, a ver, estás ante una complicación. Y después de que estás revalorando al paciente cada hora, va a ser muy importante estar repitiendo el proceso hasta que estés completamente seguro que no está, y tienes que tener tu manejo secundario, que puede ser, hay una discusión enorme, en lo personal yo pongo sildenafil, prednisona, antibiótico. La verdad es que, gracias a Dios, nunca he tenido que debridar, ácido acetil salicílico y bueno, literalmente agua bendita y me quedo ahí con el paciente hasta que el problema de mi colega o mío haya resuelto. Muy bien, te agradecemos mucho, Mar. Quiero recordar cómo te seguimos en redes, cuál es la forma más conveniente de seguir a la doctora Mar Guerra y Medae. Pues les voy a agradecer mucho, soy DRA, doctora Marimar Guerra, y bueno, siempre estoy muy dispuesta a contestar cualquier duda. Muy contenta de que me escriban. Muy bien, y seguir tus Instagram Live. Muy bien. Vamos a pasar la agenda y recordemos que esa plática estará disponible de nuevo para que la vuelvas a ver si estabas en consulta o no alcanzaste a ver todos los detalles de la plática. Recuerdes que estamos en el canal de YouTube de Auvernia Oficial, siempre con los mejores ponentes en una plataforma incluyente. Y entonces estamos aquí terminando la semana 33, será la 34, exclusivo para cirujanos plásticos. Tendremos el sábado 21 un enorme taller que le interesarán al doctor Gustavo y Julio sobre manejo de la grasa, tanto microfat como macrofat. Lo vimos rápidamente. Recuerdo que el día lunes 16 de noviembre tendremos con Filmed en vivo y a color a la 1:30 horario de México. Te puede interesar con la doctora Feria Alfañán de la marca Filmed, Hugues Cartier desde Francia y Sebastián Cotofana
para un enfoque en el tercio superior. Ahí será otra zona, otra área en era COVID, cómo enfocarte en el tercio superior. Eso será el día lunes. El día miércoles tendremos con el doctor desde Israel en Ehrenreich, tratamiento del tercio superior con cánula. Ti que quieres utilizar cánulas para esas zonas. Y tendremos también el doctor Alex Cárdenas, cirujano plástico, el día miércoles a las 5 de la tarde, complicaciones de cirugía estética facial, cómo las resuelves con microcirugía. Y el día sábado 21 de noviembre, con 3 grandes ponentes desde Estados Unidos y Bélgica, el doctor Ferpale y sus colegas, para todo un curso sobre el manejo de tulip microcánulas, tanto en microfat como nanofat, que sabemos que es, además del relleno, un extracto autólogo bastante utilizado en cirugía plástica, reconstructiva como estética. Síganos por favor en nuestras redes, puedes seguir en YouTube, en el canal, en Instagram, donde hacemos los lives a veces, Auvernia Oficial contigo, Facebook, Instagram y el canal de YouTube siempre. Mar, quiero agradecerte la verdad de corazón y gracias por haber estado el día de hoy. Ha sido un placer y un honor. Muchos nos siguen preguntando, pueden preguntarnos por afuera del aire y sobre todo en vivo y en directo con la doctora en sus redes. Siempre la doctora ayuda y da buenos consejos de colegas a colegas, donde estés en el país o en Latinoamérica, no importa, y ayudamos desde Auvernia a canalizar. Te quiero agradecer mucho por el tiempo, por la ciencia y por el caso registrado y grabado con los productos de Artfiller Filmed, que ha sido un honor colaborar contigo en ese proyecto. Gracias, les mando un abrazo y quedan sus órdenes. Muchas gracias, saludos y agradecimiento a Carlos Pechir, a Yair y a todo el equipo de marketing, a los distribuidores autorizados de Auvernia en todo el territorio mexicano que les llevan todos la chuchería, los protocolos, los productos y la sonrisa de siempre para atender tus pacientes y ayudarte en esa gran tarea de hacer gente más feliz en salud, belleza y bienestar. Muchas gracias a todas y a todas. Terminamos la semana 33. Semana que entra, no dejes de evaluarnos en SurveyMonkey, te mandamos la agenda el día viernes, así como ver las repeticiones de tus pláticas favoritas o las que más te costaron tiempo entender en la repetición. Muchas gracias, buenas noches a todas, nos vemos semana que entra y que descansen y se cuiden, por favor. Gracias, hasta luego.